clase vamos a ver la aplicación práctica del don profético. Amén. Entonces, número 1. La meta del don profético o la meta de tener el espíritu de la profecía, que es Cristo en nosotros, amén, quien por el Espíritu Santo, Señor, habla todas las cosas y nos enseña todas las cosas del reino de Dios. El motivo principal es para conocer a Dios, y esto lo tengo que tener sumamente claro. Mi meta es conocer a Dios. Para eso quiero el don profético, no para impresionar a nadie. Porque hay gente que empieza a buscar el don profético para impresionar. No, es que aquel tiene un gran ministerio porque les dice el nombre, el apellido y la célula de identidad, y están buscando impresionar a la gente. La razón principal por la cual desarrollamos este don es porque quiero conocer a Dios, quiero conocer su carácter, quiero que Él me hable, quiero conocerlo en sus profundidades, quiero que me lleve a lugares de su corazón, a lugares de Él que no los puedo conocer en ninguna otra manera. Entonces, si este es mi corazón, voy a desarrollar correctamente el don profético. Amén. Si quiero impresionar a la gente porque les digo todo su pasado, pues a lo mejor se mete ahí un espíritu de adivinación, y esto no queremos que suceda en sus vidas. Amén. Nuestro espíritu, y al tener a Cristo en nosotros, recuerden que dijimos en 1 Pedro 1:10 que los profetas que profetizaron en el Antiguo Testamento inquirieron y se preguntaron sobre qué persona y en qué tiempo anunciaba el Espíritu de Cristo que moraba en ellos. Amén. Entonces, el Espíritu de Cristo ha estado a través de todos los siglos hablando a través de los profetas. Intuitivamente, amén, cuando la presencia de Cristo es real en nuestras vidas, esa presencia de Dios en nuestras vidas intuitivamente nos va a decir lo que es agradable a Dios y qué es lo que Dios está buscando en nosotros, y nos va a dirigir proféticamente. Por ejemplo, tenemos el caso de Abel y de Caín. Abel ofreció un sacrificio de sangre, un sacrificio, mató a un animal, ¿verdad? Y Caín fue y le trajo un sacrificio de las cosechas que él había hecho. Pero el sacrificio de Abel le fue agradable a Dios y el sacrificio de Caín no le fue agradable a Dios. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿por qué y de dónde sacaron qué era lo que era agradable a Dios? No había una Biblia, no había un profeta que les dijera. O sea, ¿por qué el pobre Caín no le fue agradable a Dios? Luego dijo, no, pues yo quiero todas mis cosechitas, se las voy a traer a Dios. Como a lo mejor usted puede pensar, mis cosechitas se las puedo traer a Dios. Pero Abel intuyó que era lo que le agradaba a Dios. Y vamos a ver cómo a lo largo de la Biblia hay gentes que intuitivamente saben cómo agradar a Dios. Por ejemplo, Gedeón, cuando se le aparece el ángel de Jehová, Gedeón, han leído la palabra en Jueces, uno de los primeros jueces, ¿verdad? Fue Gedeón que libera al pueblo de los madianitas, y cuando se le aparece el ángel de Jehová, le dice, espérame, déjame que te traiga una ofrenda. ¿De dónde sacó la idea? Déjame que te traiga una ofrenda. El ángel no le había dicho, ve, aquí te espero, tráeme una ofrenda. O sea, intuitivamente sabía que al estar delante de la presencia de Dios tenía que honrarle. Entonces, hay cosas que vamos a saber intuitivamente. Y en eso intuitivo tenemos necesariamente que desarrollar el agradarle a Dios. Amén. Dios nos va a ir levantando proféticamente cuando nuestro corazón está en conocerle y cuando nuestro corazón está en agradarle. Entonces, ¿por qué el sacrificio de Abel fue agradable y no el de Caín? Porque implicaba un sacrificio. Y Dios, aquí empezamos a conocer en el don profético, empezamos a conocer que Dios es un Dios que se agrada en el sacrificio. Amén. Entonces, el don profético no solamente me va a llevar a decir, así dice el Señor esto, o aquí estoy viendo esta visión, me va a llevar intuitivamente a conocer lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Y entonces, en este buscar el agradar a Dios, es que yo voy a empezar a desarrollarme como un profeta. Amén. Cuando volviendo al pasaje de Samuel que estábamos leyendo, y Samuel va a ungir a David, le dice Dios, si quiere volver por favor en su Biblia a Samuel
La primera de Samuel 16, versículo 7, dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces aquí es muy importante, como profetas del Dios Altísimo, que nuestro corazón sea un corazón recto, amén, que agrade a Dios. Un corazón que esté buscando esa parte intuitiva, amén, de mi comportamiento, de cómo agradar a Dios, cosas que ni siquiera las puedo haber leído en la Escritura, pero que yo sé que intuitivamente estoy haciendo algo porque le agrada a Dios. Por ejemplo, déjeme comentarle algo que quizás nunca lo he compartido con nadie. Yo cuando voy, por ejemplo, a una conferencia, voy a un lugar público y tengo que ir al baño. Muchas veces me encuentro que los baños están sucios. Intuitivamente, yo quiero amar a mi prójimo. Y eso es algo que nadie sabe. Pero yo agarro papel y empiezo a limpiar el baño. Amén. Para que la persona que viene detrás de mí tenga un baño limpio. Y esto yo sé que es agradable a Dios. La gente normalmente puede decir, no, pues ¿qué tengo yo que estar lavando el baño de estos puercos? Yo mejor me voy a otro, esta bola de cochinos. ¿Sí me entiende? La actitud normal de la gente. Pero hay una actitud que está adentro. Hay una actitud que se origina en esa intuición, que dice, es agradable a Dios que yo ame a mi hermano en lo secreto. Cosas que no tengo la obligación de hacerlas, pero alguien atrás de mí en lo secreto va a recibir eso que yo hice. Y esto nos empieza a conformar al corazón de Dios. Porque Dios jamás diría, pues no es mi trabajo hacer eso. Dios agarra y dice, no, pues voy a lavarle los pies a los discípulos. Era la labor del Rey de Reyes, del Mesías, lavar los pies, ¿no? Pero era agradable, había una enseñanza. Entonces es tan importante eso. Entonces esa es nuestra primera aplicación, es conocer a Dios y intuitivamente ir buscando qué es lo que Él agrada para que nuestro corazón sea conformado al corazón de Dios. Y una de las oraciones más poderosas para irte desarrollando es, hazme sentir lo que tú sientes, Señor. Y es una oración muy peligrosa, porque no siempre lo que siente Dios es agradable. Y hay veces que va a implicar un terrible dolor. Hay veces que entramos a un territorio o entramos a una casa y yo siento las ganas de empezar a llorar y a llorar y a llorar. Yo recuerdo una vez que estaba en una ciudad en mi país, en México, y llegué a una ciudad, era la primera vez que entraba a esa ciudad, y empecé a adorar al Espíritu Santo. Y de pronto empecé a oír cómo lloraba el Espíritu Santo y lloraba. Yo empecé a llorar con el Espíritu Santo, pero lloraba con una emoción y con un dolor al mismo tiempo. Dije, ¿qué está pasando, Espíritu Santo? Si la gente te está adorando de lo más lindo, o sea, realmente la gente estaba adorando muy preciosamente. Y el Espíritu Santo, estoy llorando de emoción, porque es la primera vez que soy adorado en el Espíritu en esta tierra. Me dijo, estoy llorando de emoción porque es la primera vez que soy adorado e invocado en este lugar. Y me siento muy feliz. Entonces, cosas así que empiezan a desarrollarte. Entonces, lo que quiero es abrir tu entendimiento, que el ámbito profético no es solamente decirle a alguien, así dice el Señor, vas a ser el profeta de las naciones, sino que es un ámbito de conocimiento de Dios. Es un ámbito en el cual te vas fundiendo con Dios, fundiendo con su mente. Amén. O sea, lo idóneo es que ya tus pensamientos dejen de ser tus pensamientos, sino que se vuelvan los pensamientos de Dios. Amén. Por eso dice que Dios te conceda los deseos de tu corazón, pero cuando esos deseos de tu corazón están perfectamente alineados a los de Él, entonces se precipita el cielo sobre tu vida. Dios da el don y el poder de la voz profética, y vamos a ver que esto es muy importante. Vengan conmigo a Isaías 44. Entonces ya tenemos el don profético. Dios no da el espíritu por medida. Amén. Dios dice que anhelemos los dones mejores,
Entonces podemos anhelar el Espíritu Santo, podemos anhelarlo sin medida, podemos anhelar los dones mejores. Y ahora Dios necesita activar algo dentro de nosotros para que esa palabra profética que viene a nuestro entendimiento tenga el poder. No solamente necesitamos revelación, sino que la palabra profética tiene poder para operar los designios de Dios. Entonces dice aquí en Isaías 44, versículo 21, dice: acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres, yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra. Prorrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, ahora escucha esto, yo el que despierta la palabra de su siervo. Yo el que despierta la palabra de su siervo. Y mientras estoy diciendo esto, estoy sintiendo el poder del Espíritu Santo que está saliendo a través de este estudio, que está tocando directamente en tu corazón y que Dios está despertando la palabra de Dios en cada uno de ustedes. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén: serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Que dice a las profundidades: secaos, y tus ríos haré secar, porque dice de Ciro: es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén: serás edificada, y al templo serás fundado. Entonces, esto es un pasaje poderosísimo que nos habla de que cuando el Espíritu de Dios despierta su palabra en nosotros, es para ejecutar un poder tremendo. Ahora, nosotros somos los redimidos del Señor, amén. Y al ser los redimidos del Señor, no solamente somos redimidos nosotros, sino que fíjate cómo empezó toda esta parte en Isaías. Viene todo un loor que empieza, toda una alabanza que empieza a cantar las profundidades de la tierra, empiezan a cantar los montes, empiezan a cantar los bosques, empiezan a cantar todos los árboles, amén, porque Dios te redimió. Entonces la redención que está sobre ti ya en sí tiene una acción profética sobre la tierra, y es importante esto, amén, porque donde quiera que yo voy, yo llevo esa redención que empieza a hacer que todo a mi alrededor empiece a prorrumpir en alabanza. Entonces mi caminar profético va a empezar a afectar el mundo natural, amén. Entonces yo camino sobre la tierra y entonces mi redención empieza a hacer, porque mi espíritu fue despertado, empieza a hacer que los árboles alaben, que la tierra alabe, y al despertar Dios mi espíritu, lo despierta con el propósito de darme poder. Amén. Ahora, si te fijas, todo lo que está alabando a Dios en esto, y es una palabra profética que está desatando aquí el profeta Isaías, amén. Todo esto que dice: los cielos canten loores, las profundidades de la tierra, los montes, los bosques y todo árbol. Fíjese, estos elementos no son exactamente los elementos que usa el ocultismo y los que usan los siervos de Satanás para pactar una región, para pactar un lugar. Entonces se establecen en los montes, se establecen abajo de todo árbol frondoso, amén. Se meten en los bosques a hacer sus brujerías, así como en Salem, ¿verdad? Y en muchos bosques, ¿verdad? Son lugares de tremendas brujerías. Y todo esto dice que cuando la redención viene, entonces se cambia. Y la tierra que estaba en maldición por causa de nuestro enemigo, porque hay un profeta caminando en la tierra que es un redimido de Dios, cambia el efecto. Amén. Y entonces dice inmediatamente después: yo soy el que confunde
Dice, el que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, y que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Amén. Porque por más que sea el agorero, no tiene nada que hacer en contra de un redimido de Jehová, y mucho menos en contra de uno que tiene la palabra de Dios activada dentro de él. Yo recuerdo un testimonio muy poderoso de un ex satanista, y él decía, no, pues nosotros íbamos y maldecíamos las iglesias y las secábamos y traíamos gran cantidad de problemas por todos lados. Y los cristianos no sabían ni orar, decían. No nos daban ni miedo para nada, tenían sus vidas ahí en hipocresía y la verdad no nos intimidaban para nada. Dice, pero había unos que esos nos hacían temblar. Y estos eran unos que se metían con Dios. Y era tal la forma en que se metían y empezaban a adorar, que se hacía una columna de luz entre el cielo y ellos. Y donde quiera que ellos se movían, esta columna de luz y de fuego se movía con ellos, y de estos eran los que teníamos un miedo terrible. Amén. Entonces, cuando Dios te empieza a levantar en entendimiento profético, amén, cuando tú empiezas a saber que tu adoración, que tu conexión con el cielo está generando en el mundo espiritual una columna de luz que el mundo espiritual del enemigo puede ver, y que estás intimidando al enemigo simplemente por ser quien eres, simplemente por llevar en ti la activación profética de quien tú eres. Amén. Yo recuerdo una ocasión que estábamos en Sudáfrica y yo tuve una visitación importantísima de parte de Dios, tuve una visión abierta y vi una estructura terrible de las tinieblas que se venía abajo. Y yo sabía que era algo muy importante que iba a afectar al mundo entero. Y el Señor me dijo, ve, me dijo, vayan y párense en Jerusalén. Y cuando ustedes se paren en Jerusalén, esta fortaleza se va a venir abajo. Entonces hicimos planes, Emerson y yo nos fuimos a Jerusalén. Llegamos a Jerusalén, le dijimos, Señor, aquí estamos, ¿ahora qué hacemos? ¿Sabes qué nos dijo el Señor? Nada. ¿Cómo nada, Señor? Ya venimos hasta acá, hasta Jerusalén. ¿Y cómo que nada? Entonces me dijo, no. Lo único que te dije es que te pararas en Jerusalén. Y al pararte en Jerusalén, amén, por esa acción, por quien tú eres, amén, se va a deshacer esa estructura. Al día siguiente fue cuando agarraron a Saddam Hussein, amén, y fue esa terrible victoria, amén, que se vino bajo toda una estructura, amén. Irak pudo ser liberado y el evangelio pudo entrar en Irak, amén. Y esto pues realmente tocó al mundo entero, y al mundo islámico también, cuando Saddam Hussein tenía todo el mundo bajo su dominio, amén. Entonces se activa la voz profética para darnos poder, y es importantísimo que tengamos el poder, porque no solamente queremos saber las cosas o recibir la revelación, sino ser la operación de Dios en la tierra. Amén. Voy a repetir. No solamente quiero recibir revelación, sino ser la operación que actúa los designios de Dios sobre la tierra. Y entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver esta activación profética cuando Dios va a restaurar a Israel. Entonces dice, en el primer año, Israel ha estado cautivo ya por 70 años, y entonces Dios va a levantar a Ciro, rey de Persia. Ahora, aquí es muy curioso que en Israel, pues Dios tenía profetas, Dios tenía los príncipes de Israel, Dios tenía los ancianos de Israel, Dios tenía los sacerdotes de Israel, pero no va a escoger para la liberación de Israel a ninguno de ellos, sino que va a escoger a un impío. Ciro, rey de Persia. Persia no era parte del reino de Israel, ¿está conmigo? Era un pueblo gentil. Sin embargo, Dios escoge a Ciro, rey de Persia, y dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá.
Entonces, note aquí cómo para que se cumpliese la palabra dada por el profeta Jeremías, Dios tiene que activar el espíritu de Ciro, rey de Persia. Y esto es maravilloso porque nosotros podemos decretar algo que Dios nos lo reveló y a lo mejor alguien más, amén, su espíritu es activado, su espíritu es despertado para que se cumpla la palabra que fue hablada por mi boca. Ahora fíjese qué tremendo el entendimiento que recibe este rey gentil, que dice, así ha dicho Ciro, rey de Persia. Qué tremendo conocimiento de quién era Dios en él, cuando Dios llega y literalmente pues lo posee para llevar la liberación de Israel y volver a reedificar el templo. Fíjense que no le está encargando a los sacerdotes que edifiquen el templo, no le está encargando a los príncipes de Israel ni a los escribas que edifiquen el templo, se lo encarga a un Dios gentil cuyo espíritu fue despertado. Ahora, ¿por qué fue despertado el espíritu de Ciro? Porque él tenía una mentalidad de reino. Él tenía una mentalidad para combatir todo el espíritu babilónico que ya había tomado al pueblo de Israel. Y el espíritu babilónico es el que toma el espíritu del hombre, el que toma el espíritu para anularlo, para quitarle todo el poder y toda la autoridad. Entonces Dios necesita a alguien de afuera que entienda gobierno, que entienda reino y obviamente que se rinda a él para activar una palabra hablada por el profeta Jeremías. Y entonces dice, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra. ¡Wow! Amén. Cuando tu espíritu es activado, cuando tu espíritu es despertado, Dios nos entrega todos los reinos de la tierra. Y este es parte de nuestro poder y nuestra activación profética. ¿No dice la palabra? Pedidme y yo os daré por herencia las naciones y los confines de la tierra por vuestra heredad. Amén. Por eso es importante que nosotros entendamos, amén, que un profeta, si Dios te levanta como profeta, un profeta serio puede traerse toda una nación a los pies de Cristo Jesús, o puede traer una revolución espiritual, un solo profeta con entendimiento. No un montón de religiosos, no un montón de gentes que van a seminarios, ¿verdad?, a llenarse de palabra el coco, sino gente con entendimiento de Dios, gente de reino, gente de autoridad. Amén. Como decía el profeta Elías cuando se para delante de Acab. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Y eso se lo pasa también a Eliseo, porque Eliseo habla de la misma manera. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Que no habrá lluvia sino por mi palabra. ¿Sí se fija la acción y la autoridad profética? O sea, ya no está diciendo, a ver, déjame orar acá, porque mira, yo le voy a pedir a Dios que si Él considera bien, pues ya no va a haber lluvia. No, ya se unió de tal manera con Dios que cuando Él dice, vive Jehová en cuya presencia estoy, lo que está hablando a través de su boca es la misma voz de Dios saliendo a través de Él. Por eso dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. Y es la presencia de Dios que abre la boca, es por mi palabra lloverá y por mi palabra no lloverá. Y esto es a donde estamos buscando llegar. Amén. Por mi palabra no entrará huracanes a la Florida y desde el 2004, por mi palabra, no han entrado huracanes a la Florida. Por mi palabra hemos detenido fuegos que han estado amenazando, que venían a quemar casas de gente amada. No, por mi palabra no pasas de ahí fuego. Te pongo límite, como Dios le puso límite al agua, te pongo límite. Amén. ¿Y dónde está eso, la palabra que podemos hacerlo? ¿Lo quieres leer? Ven conmigo a Job. Por eso vamos creciendo en el entendimiento. Job 38. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa. Ya te estoy aquí rompiendo un par de neuronas, pero está bien. Es bueno que se nos rompan un par de neuronas para entender los designios de Dios. En el fondo, en los lugares celestiales hay un lugar que se llama la habitación de la luz. Y es un lugar extraordinario donde la iluminación del entendimiento te resplandece de una forma impresionante. Y cuando entiendes los lugares de las tinieblas, amén, Dios nos da la autoridad para ponerles un límite.
Entonces viene un fuego de destrucción. ¿De dónde está proviniendo ese fuego de destrucción? Del reino de las tinieblas. Yo tengo la autoridad de Dios para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa. Y una de las sendas de la casa es que obviamente el que habita en la luz tiene poder sobre las tinieblas, y la luz puede marcarle la raya a las tinieblas. Cuando dijo Dios sea la luz del día primero, separó Dios la luz de las tinieblas. Y la luz que está en nosotros tiene el poder para ponerle límites a las tinieblas. Por mi palabra no sucederá esto. Entonces Dios despierta el espíritu, y aquí hay algo muy importante. Y dice, y me ha enviado Dios para edificar casa en Jerusalén. Una de las razones más importantes por las cuales Dios despierta nuestro espíritu es para edificar nuestra morada interna. Es nuestra morada interna la habitación de Dios. Es donde Dios viene a habitar en medio del hombre. Yo y el Padre haremos en él morada. Dios, el que me ama hace mis mandamientos, Juan 14, y los que me aman y hacen mis mandamientos, el Padre y yo vendremos y haremos morada en él. Entonces yo tengo que edificar esa morada del Espíritu, porque ¿cómo se encontró Israel después de la cautividad babilónica? Pues los muros estaban caídos. Si usted lee Nehemías, pues usted va a ver cómo lloraba Nehemías de ver los muros caídos, las puertas quemadas, todo vuelto nada. Amén. Y así es como venimos a Dios, y eso es lo que hace Babilonia en nuestras vidas. Hace que el templo de Dios se venga abajo. Pero Dios despierta nuestro espíritu con el propósito de edificarse una casa para Él mismo. Un día Emerson y yo tuvimos una experiencia tan maravillosa, y en la casa que teníamos un lugar que era específicamente nuestro cuarto de adoración. Y todas las mañanas nos despertábamos a las 5 de la mañana y íbamos a adorar. Y empezábamos a adorar, y Dios nos daba visiones y bueno, experiencias extraordinarias que teníamos ahí. Un día pasó todo un mes, y yo no recibía nada de Dios. Yo decía, Dios, te estoy invocando. Y desde que entrábamos a ese cuarto caía el peso de la gloria, así, ¡fum! Y quedábamos así arrestados, inmovilizados, no nos podíamos mover por 1 hora, 2 horas, así en la presencia de Dios, pero yo no oía palabra alguna. Yo decía, Señor, pero mira, tengo que ir a tal nación, dame una palabra para este pueblo y tal. Silencio absoluto. Yo dije, no, pues algo estaría haciendo mal, porque yo siento el peso de la gloria de Dios, pero como que no estoy recibiendo como tengo que recibir. ¿Qué será? ¿Qué me está pasando? Entonces le dije, Señor, pues ¿qué me está pasando? ¿Qué estoy haciendo mal? Y me dijo, no estás haciendo nada mal. Simplemente entré a este lugar y decidí descansar, porque en esta casa se puede descansar. Y encontré en sus corazones un lugar de reposo. Y simplemente no quise hablar nada. Quise simplemente reposar, porque en sus corazones yo encuentro reposo. Qué maravilloso cuando Dios puede entrar a tu casa, amén, y encontrar un lugar de reposo. Y no entrar a tu casa espiritual y encontrar, mira, hay un lío espantoso. Ay, Señor, qué bueno que ya estás, te tengo este problema y este problema y este problema, y mira que el niño que la que la cuenta Y el Señor decía, ay, yo quería reposar un momento a tu lado, y nomás me llenaste, me bombardeaste de todos tus problemas. Entonces Dios despierta nuestro espíritu para hacernos conscientes de que también tenemos que cuidar la presencia de Dios. Amén. Y que hay veces que es maravilloso que Él simplemente recueste su cabeza a nuestro lado y nosotros recostemos nuestra cabeza en su pecho. Y amén. Y si no pasó más nada, más que reposaste tu cabeza en su pecho y Él se acostó a tu lado, ¡wow! Amén. Quiere decir que tu casa ha sido una casa edificada en paz. Por eso es importante que nuestra casa espiritual sea edificada, amén, para que Dios haga esa morada preciosísima dentro de nosotros. Tercera cosa de la aplicación profética es causar
que las cosas sean. Estamos hablando de la activación de la palabra profética y ahora empezamos a crecer en el mundo espiritual y ahora tenemos poder para causar que las cosas sean. Entonces vamos a ver esto en Éxodo capítulo 14 y vamos a ver cómo la voz profética alcanza ya un nivel de acción y de poder. Dice el versículo 14, capítulo 3, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Entonces aquí estamos oyendo la voz profética que Dios le está dando a Moisés. Amén, cuando están encerrados en Pijajirot, en ese lugar entre el desierto y el mar. Y luego dice el versículo 13, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Qué maravilloso cuando recibimos la palabra profética. Por eso dice, desead como niños recién nacidos la palabra profética no adulterada, la palabra de Dios no adulterada. Porque cuando yo recibo la palabra de Dios y me paro en ella, aquí es donde está el poder. Cuando no vuelvo atrás, cuando no vuelvo a la puerta trasera de mis hábitos y simplemente me paro, estad firmes. Tengo una palabra profética, esto va a ser así, ahí me paro y de ahí no me muevo. Y cuando de ahí me paro y no me muevo, la palabra profética empieza a activar aquello para lo cual fue enviada. Amén. Si yo oscilo y dudo y digo, no, pues sí, Dios me dijo eso, pero como que estoy viendo otra circunstancia, no, pues como que estamos encerrados, como que mejor hay que buscar otra manera, ¿cómo le haremos? A ver en nuestra habilidad, ¿cómo pensamos una salida? Porque pues ya estamos encajonados. ¿Sí me entiendes? Entonces, no, pues a lo mejor hay que recurrir a un médico, no, pues a lo mejor hay que recurrir al abogado, pues a lo mejor hay que recurrir a este otro hombre, hay que recurrir al brazo fuerte del hombre porque estamos encajonados y sin salida. Que el Señor te dice, estad firmes y no temáis. Y esto es una de las cosas más maravillosas que es el fruto de la palabra profética en nuestras vidas y el ir creciendo en lo profético, que yo puedo pararme en la firmeza de lo que he recibido. Amén. No temáis y estad firmes y ved la salvación que hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y aquí estamos viendo una acción en que Dios va a vencer a tus enemigos. Y cuando Dios va a vencer a tus enemigos, no empiezo a buscar la puertita de atrás. Me paro firme y de ahí no me muevo. Porque el enemigo que hasta ahora me ha estado fastidiando la vida, nunca más para siempre lo veré. Yo a veces hasta gusto me da que se me echen encima los demonios. ¿Cómo, hermana, que le da? Sí, qué bueno que me los echas. Porque los enemigos que hasta hoy he visto, nunca más para siempre los veré. Y ya te dice, hay un ajedrez, ya te quité la reina, te quité el alfil, te quité, échamelos, síguemelos echando porque ya tengo aquí cómo destruírtelos. Amén. Que te voy a entrar, échamelo, porque los enemigos que he visto nunca más para siempre los veré. Y no hay arma forjada que me pueda destruir. Yo me paro firme ahí, esta es mi palabra firme. No hay arma forjada que se pueda levantar contra ti. No temerás mal alguno. El que habita bajo la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El mal no tocará tu morada, ni pestilencia que vuele de noche. Es que ya viene el flu, ya me voy a vacunar contra la influenza. Uy, no, es que se están muriendo. Rápido, tengo que correr a que me pongan la inyección. No, ¿por qué? Moro en la habitación del Altísimo. Mal no tocará mi morada. Esa es mi palabra firme. Tenemos de Dios un ancla. La palabra profética, amén, es un ancla en la cual nos podemos asir de ella. No tocará mi morada. Y vienes flu, pues échate para acá porque nunca más para siempre me verás. Digo, te veré. No tocas mi morada, pero tengo que saber que sé y paradme firme y ved la salvación de Jehová. Ahora quiero que no pierdas este Éxodo 14 y vengas rápidamente conmigo a Isaías 30 y vamos a ver la contraparte de esto. Ay de los hijos, versículo 1, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí. Amén, la puertita de atrás.
para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Amén. Entonces dice, versículo 7, ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo le di voces que su fortaleza sería estarse quietos. ¿Estás viendo que es la misma palabra de Éxodo? Estad firmes y ved la salvación de Jehová. Yo le di palabra y le dije que su fortaleza era estarse quieto. No te muevas. Ya tienes una palabra profética, ya tienes la palabra que salió de la boca de Dios. Párate firme, no te muevas, estate quieto. Entonces dice, yo le di voces y le dije que su fortaleza sería estarse quietos. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Amén. Que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profetices. Lo recto, decirnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Y luego dice, versículo 15, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. Entonces aquí vemos la parte opuesta. Estad quietos y ved la salvación de Jehová. Os di voces que en quietud sería vuestra fortaleza y no quisisteis. Entonces, qué privilegio tan grande tener la palabra profética de Dios. Entonces, si volvamos a Éxodo 14 y dice, ved la salvación que Dios hará con vosotros. Versículo 14, y Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Entonces, aquí está Moisés clamando, qué barbaridad. Señor, estamos ya aquí encarcelados, ya viene Faraón atrás de nosotros. Y amén. Entonces le dice, ¿pero por qué clamas a mí? O sea, fíjate ya la formación interna en Moisés, que ya empieza a conocer a Dios, porque no lo ha conocido desde por demasiado tiempo. De hecho, apenas lo conoció en las zarzas ardientes. Dios lo envió, vio las plagas y ahora está sacando. O sea, su conocimiento no es tampoco que bárbaro, es que ya lleva 40 años conociendo a Dios, para nada. O sea, lo ha conocido a través de una serie de plagas, de una serie de palabras. Está empezando a ser un profeta. Ojo. Y empezando a ser un profeta, ¿cuánto más cosas no tenemos nosotros? Amén. Cosas mejores preparó Dios para nosotros. El menor en el reino de los cielos mayor será que ellos. Entonces aquí está un profeta empezando y entonces dice, no clames a mí. Causa que las cosas sean. Causa que las cosas sean. Sí puede ver la diferencia entre una oración religiosa. Ay, Señor, te pido que por favor tú abras las aguas. Señor, te pido que por favor tomes en cuenta que mis enemigos ahí vienen. Señor, te pido que por favor. Entonces hay un triángulo. Señor, o sea, yo subo al cielo, el cielo actúa por mí. Aquí ya cambió la mecánica. ¿Por qué clamas a mí? Si el cielo está en ti, si la palabra profética es Cristo en ti, causa que las cosas sean. Para eso estoy despertando tu espíritu. Causa que las cosas sean. Extiende tú tu vara, amén, y extiende tu mano. ¿Qué es lo que significa la mano y la vara? Extiende el ministerio que yo te he dado. Extiende la vara, es símbolo de autoridad. Extiende la autoridad que yo te he dado y declara que las cosas son. Amén. Entonces causa que las cosas sean. Esto será así. Por mi boca sucederá esto. Amén. En el nombre poderoso de Jesús, mi alacena se empieza a multiplicar ahora. En el nombre poderoso de Jesús, la gasolina se empieza a multiplicar ahora. En el nombre poderoso de Jesús, empieza a florecer toda mi colonia. Yo me acuerdo cuando recién pusimos la oficina, compramos una casa, una casa prácticamente en el descampado y no había nada, no había de dónde salir a comer cuando estábamos en la oficina y dije, no, esto no puede ser así, nosotros somos reyes y sacerdotes del Dios Altísimo. Y entonces
me puse a circular en la calle principal y empecé a profetizar y empecé a causar. Y yo ordeno que aquí se va a poner un restaurante japonés porque me gusta el sushi. Yo ordeno que aquí se va a poner un supermercado porque necesitamos comprar cosas en el supermercado. Yo ordeno que se va a poner esto aquí. Yo ordeno que se va a poner esto acá. Todo absolutamente por nombre. Amén. En 6 meses ya estaba edificado y funcionando esos negocios. Amén. Amén. Entonces nosotros podemos causar que las cosas sean. Hay cosas que van a suceder inmediatamente. Hay cosas que Dios, por amor a nosotros, va a dejar que vayamos creciendo antes de darnos pues toda la autoridad en pleno. Amén. Porque aquí es muy importante entender que mi autoridad va caminando paralelamente con mi madurez. Si mis dones proféticos se elevan demasiado y mi madurez espiritual se me quedó aquí, entonces me vuelvo un niño consentido, con varita mágica. Entonces, como niño de papá rico, amén, pues causo que las cosas sean. Y por el otro lado tengo un carácter del demonio. Entonces, no puede ser profeta de Dios. Ser profeta de Dios es ser la voz de Dios. Amén. Ir creciendo en nuestros dones proféticos es ir creciendo en Dios en nosotros. Entonces, por eso tienen que ir creciendo paralelamente nuestros dones proféticos y nuestra madurez espiritual. Y va a haber cosas que Dios tiene determinados para ti que sucedan. Amén. Pero que si tu estatura espiritual se te está quedando cortita, amén, Dios se va a esperar. Yo ya tengo determinado que esto suceda en tu vida, pero necesitas llegar acá para que esto que está aquí no te destruya. Porque ¿cuántos ministerios no han sido destruidos porque el don fue mayor que su madurez espiritual? Entonces sintieron la última Coca-Cola del desierto, llegó el diablo, los tentó y cayeron, porque se ensoberbecieron del don. Entonces, la soberbia siempre está a la puerta de un profeta. ¿Me estás escuchando con toda claridad? Amén. La soberbia siempre está a la puerta de un profeta. Y siempre tenemos. Yo por eso voy y lavo los baños, porque es algo que me mantiene a mí humilde. Si hay cosas que tengo que hacer que me mantengan humilde, es porque tengo entendimiento de cuál es el peligro del poder que estoy manejando. Porque estoy manejando un poder gigantesco. Y si no me mantengo humilde, y si empiezo a sentir que estoy por acá en las alturas y ya tengo que mirar a todo el mundo de abajo porque no han llegado ahí, ojo. O sea, ya se te subió lo que te va a destruir. Entonces siempre, siempre, siempre tengo que tener cuidado de mantenerme siempre en humildad. Amén. Porque el don profético y el ser profetas es una de las cosas más grandiosas que Dios nos ha dado o que nos puede dar. Amén. Porque en el fondo es el ministerio que más representa a Dios. Entonces por eso tengo que cuidar que mi don profético vaya creciendo al mismo tiempo que mi madurez. Y si tengo que quebrantar cosas dentro de mi vida, amén, para ir emparejándome, tengo que destruir esas cosas, amén, tengo que pulir esas cosas, tengo que arrancarme eso que me está llevando a estar claudicando todo el tiempo, amén, para que haya ese paralelo uno con el otro. Ok, nuestro don profético causa que las cosas sean, y también es el don que va a hacer que el reino de Dios se establezca en un lugar. Nosotros somos embajadores del reino. Entonces, cuando empezó la restauración de Israel y fueron a reedificar Israel después del cautiverio babilónico, pues tuvo que venir toda una reconstrucción de cosas. No simplemente porque se parara un rey ahí, ya todo se iba a reedificar. Necesitamos que el reino de Dios se establezca y utilizar nuestro don profético no solamente para causar cosas, para hacer cosas maravillosas que sucedan, sino para edificar. Amén. El don profético y las dimensiones proféticas tienen que ver con el edificar el reino de Dios, con edificar el pueblo de Dios. Somos edificadores. Es un ministerio de edificación. Aleluya. Entonces, quiero que venga conmigo a Ezequiel 36. Vamos a ver cómo la influencia del profeta tiene que ver con la tierra. Ya hablamos un poquito de esto, hablando de la redención.
Y dice el versículo 6 al 8, por tanto, profetiza sobre la tierra de Israel y di a los montes y a los collados y a los arroyos y a los valles. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí en mi celo y en mi furor he hablado, por cuando habéis llevado el oprobio de las naciones. ¿Quién llevó el oprobio de las naciones? La tierra. Amén. Los montes, los collados, los arroyos y los valles llevaron el oprobio de las naciones. Y ellas también necesitan ser redimidas. Entonces yo necesito redimir mi tierra. Amén. Yo y la tierra vamos a ir caminando juntamente. En mi prosperidad espiritual, la prosperidad de mi tierra tiene que levantarse conmigo. Amén. Porque para eso me está levantando Dios, para ser responsable por mi tierra. Entonces le dice, profetiza. Dice, porque toda esta tierra a tu alrededor ha llevado el oprobio, el pecado de todo lo que se ha hecho en tu ciudad. Amén. Dice, por lo cual así ha dicho Jehová, versículo 7. Jehová el Señor, yo he alzado mi mano y he jurado que las naciones que están a vuestro alrededor han de llevar su afrenta, mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque cerca está para venir. Porque aquí yo estoy por vosotros y a vosotros me volveré y seréis labrados y sembrados. Y haré multiplicar sobre vosotros hombres a toda la casa de Israel, toda ella y las ciudades serán habitadas y edificadas las ruinas. Entonces, parte de mi compromiso al recibir estos dones proféticos es que tengo que tener un corazón por mi tierra. Tengo que tener un corazón por el lugar donde Dios me ha puesto y tengo el poder y la autoridad para hablarle a los montes, a los valles, a los collados, a las aguas. Amén. Aquí están los arroyos, pero pueden ser los ríos, pueden ser los mares, donde quiera que tú estés. Amén. Que empiecen a recibir esa redención, que empiecen a traer el fruto para tu vida, que empiecen a traer el fruto para la casa de Dios a la cual tú representas o en medio de la cual tú estás. Amén. Entonces estamos juntos, que nuestro don tiene que ver con redimir también la tierra y redimir la ciudad para que nos dé el fruto. Porque la tierra cierra su boca para no darnos el fruto por causa del oprobio, pero un profeta abre la boca de la tierra. Y esa es la maravillosa cosa, y por eso la tierra necesita profetas. Porque el pecado cierra la tierra para que no dé su fruto, el profeta abre la tierra para que dé su fruto. Amén. Vuelve limpias las aguas, abre aguas en el sequedal. Y nosotros tenemos que entender ese privilegio y esa responsabilidad que está en medio de nosotros. Aleluya. Bueno, una de las cosas que va a desarrollar nuestro don profético, como dijimos al principio, es entender el sacrificio y el entender la ofrenda. Como reyes y sacerdotes y como gente que estamos siendo desarrollados en lo profético, una de las cosas más importantes va a ser entender al Dios de la ofrenda. Nuestro Dios es un Dios de sacrificio. Y quiero que notemos cómo muchas veces la palabra que Dios habló tuvo su cumplimiento cuando fue sellada por una ofrenda. Entonces vamos a ver aquí, en el caso, por ejemplo, de Gedeón, ya lo habíamos mencionado, cuando se le aparece el ángel de Jehová y le dice que va a levantarlo a él para redimir a su pueblo, Gedeón le dice, déjame traerte una ofrenda. Amén. Y le trae la ofrenda. ¿Qué sucede cuando Dios le habla a Abraham que va a destruir a Sodoma y a Gomorra? Amén. Entonces dice, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol. Traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Y entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo.
Y corriendo Abraham a las vacas, tomó un becerro tierno y bueno y lo dio a su criado. Y éste se dio prisa para prepararlo y tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Entonces quiero que note algo que precipita. ¿Se acuerda ese don intuitivo de saber qué es lo que agrada a Dios? ¿Quién le estaba pidiendo una ofrenda a Abraham? Nadie. Él inmediatamente reconoce los ángeles, reconoce que el Señor viene en medio de los ángeles, amén, y dice, no, espérame un momento, déjame traer una ofrenda. Porque cuando está la presencia de Dios, amén, y quiero sellar esa palabra o lo que Dios va a hacer en ese momento en mi vida, yo lo sello con una ofrenda. Entonces inmediatamente corre, trae la ofrenda. Gedeón corre, trae la ofrenda. Entonces esto va a ser muy importante. ¿Qué fue lo que desató que Salomón recibiera tanta riqueza y tanta sabiduría? Entonces él fue elegido como el sucesor de David, y si usted lee la escritura, dice que él se presenta delante de Dios y hace 1000 holocaustos. Nadie le pidió ninguna ofrenda. Él de su propio corazón entiende, porque conoció a David su padre, y entendió que David era un hombre de sacrificio. Amén. ¿Se acuerda cuando David trajo el arca desde la casa de Obed-edom hasta Israel, que iba haciendo un sacrificio cada 6 pasos? Amén. Porque él entendía que Dios era un Dios de sacrificio y se iba a traer la presencia de Dios para establecer la presencia de Dios en Israel. Tenía que honrar al Dios del sacrificio. Y el entender esto como profetas, mi hermano, usted va a avanzar poderosísimamente. Entonces, Salomón hereda el reino, y lo primero que hace Salomón, dice que ofrece 1000 holocaustos delante de Dios. O sea, él se llena del temor de Dios. ¿Cómo voy yo a gobernar? ¿Cómo voy a gobernar este pueblo, Señor? Yo necesito que tú me des sabiduría, y para jalar la presencia de Dios y para jalar el don profético de Dios, él ofrece 1000 holocaustos delante de Dios, y Dios se le aparece. ¿Qué hizo que Dios se le apareciera? Que él tocó el corazón de Dios con esa ofrenda. Subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión, y ofreció sobre él 1000 holocaustos. ¿Quería Salomón tocar el corazón de Dios, sí o no? ¿Y él estaba pidiendo esa ofrenda? Aquí vemos un corazón voluntario. Un corazón voluntario de querer honrar a Dios como el Dios que le acaba de entregar un reino. Y entonces dice, y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová, Dios, tu palabra dada a David mi padre. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y vemos un sinnúmero de pasajes en la escritura, como Eliseo y la Sunamita. ¿Se acuerda de la Sunamita? Que era una mujer poderosa, una mujer rica, y esta mujer dijo, no, cuando viene el profeta de Dios, le dijo a su marido, hagamos de un cuarto, pongamos cama y preparemos un lugar para que cuando pase el profeta de Dios, amén, ¿qué es lo que está haciendo? Está tocando el corazón de Dios, está honrando a ese profeta. Y entonces cuando se muere el hijo de la Sunamita, el criado va y le dice, ay, la mujer aquella que te recibe todo el tiempo, se le murió su hijo, ve y dile ¿qué es lo que le está pidiendo a Dios? Que yo haré lo que ella me diga, pues que resucite a mi hijo. Y fue Eliseo y resucitó al hijo. Entonces, ¿sí ve el poder de entender esto? Entonces, esto va a ser parte también de nuestro crecimiento profético y de nuestro crecimiento para entender a Dios. Amén. Y Dios nos va a ir orientando, y Dios nos va a ir diciendo, y Dios nos va a ir poniendo en el corazón qué hacer, cómo hacer. Y esa parte intuitiva de querer agradar a Dios va a venir a nuestros corazones. Amén. Pero es importante entender que no hay un profeta que Dios levante, o dones maravillosos proféticos que Dios levante, que no tengan un entendimiento de honrar a Dios con una ofrenda. Amén.
You're so beautiful, Lord. Eres tan hermoso, Señor. Eres tan glorioso. We worship you, Jesus. Te adoramos, Jesús. We worship you, Jesus. Te adoramos, Jesús. Te adoro, Jesús.